Segunda semana 1. Marzo 1. La segunda reunión tuvo lugar en un día no programado. Fue en la tarde que acababa de terminar una reunión con un cliente en el Hotel Connaught, no lejos de la calle principal de Mayfair. El itinerario de Carly estaba programado para terminar solo después de cenar en un restaurante Michelin ubicado dentro del hotel. Como su madre tenía acciones en el hotel, todo lo que tenía que hacer era bajar a comer sin necesidad de hacer una reserva. Entonces sonó el celular. El teléfono celular utilizado solo para uso privado estaba escondido dentro de la chaqueta de su traje. Cuando metió su mano en silencio y sacó su celular, el nombre desapareció en la pantalla. Buenas noches, Carly, ¿estás libre hoy? Carly fijó los ojos en la pantalla al ver el nombre inesperado. Entonces su padre, Jonathan, lo miró. Su padre, Jonathan, siempre acostumbraba a estar fuera de Inglaterra como Carly, pero estaba con él en el auto que regresaba a Londres para ver a su madre, Alice. Los ojos grises que le había heredado a Carly miraron a su hijo durante unos segundos. Debe ser algo urgente. Carly la sintió ante la voz silenciosa y sonora. La mirada del cliente también lo alcanzó. La familia de Carly tenía dos negocios. Uno estaba relacionado con las propiedades inmobiliarias de la familia Frost, que se había transmitido de generación en generación, y el otro era una empresa fiduciaria de inversión propiedad de Jonathan. Desde el siglo XIX, las familias de sus abuelos, que se habían enriquecido enormemente a través de los barrios ricos de Londres, como Mayfair, tenían muchas tierras en Canadá. Con esos antecedentes, su madre Alice y su padre Jonathan, que era dueño de una empresa de inversión, se conocieron y dieron a luz a Carly y a Kay. No fue un matrimonio cualquiera. Porque Jonathan no era un aristócrata, y sobre todo, tanto Alice como Jonathan eran alfas. El matrimonio entre alfas no estaba prohibido según los cánones sociales, pero las clases altas siempre han dado por sentado que un alfa debería enlazarse con un omega. Así que el matrimonio de Alice enfureció mucho a su abuelo. Su ira se enfocó en la vigilancia de sus nietos. Para no volver a fallar, el abuelo manejó estrictamente a sus nietos. En particular, trató a Carly con mucha disciplina. Esto se debía a que Carly, a diferencia del alfa dominante Kay, no era más que un alfa. Durante generaciones en la sociedad aristocrática, un hombre con el rasgo de alfa dominante heredaba el negocio y la mayor parte de sus propiedades. Carly era un alfa, y su hermano Kay era un alfa dominante, así que el papel de Carly era trabajar para su hermano. Sin embargo, su amado hermano menor fue secuestrado a la edad de 13 años por una banda criminal que pidieron rescate por el alfa dominante. Como resultado, Kay pasó su adolescencia sufriendo graves secuelas mentales incluso después de su regreso. Debido a la condición de su sucesor de Kay, Carly asumió el papel de Kay como algo temporal. Nunca se ha quejado de eso. Fue porque Carly conocía la tradición familiar que se había dado por sentada desde su nacimiento, y la felicidad de su hermano menor era más importante que cualquier otra cosa. Así, desde los 16 años, Carly se ha estado preparando para hacerse cargo del negocio, ha hecho su debut en la sociedad y ha establecido conexiones personales. En los últimos años, él y su padre, Jonathan, ingresaron a Qatar y se concentraron en establecer una división corporativa. Actualmente, el cliente frente a él ha sido el pilar del proyecto de desarrollo inmobiliario de East London, que ha aumentado constantemente los precios de las acciones. Tenía mucho poder en muchos sentidos, por lo que necesitaba aparentar que estaba bien. Es por eso que Carly le estaba fingiendo un poco. La sonrisa que solo mostraba en las reuniones de negocios apareció en su rostro. Una sonrisa que parecía dibujarse bajo unos ojos que no sonreían creció brillantemente. Fue incómodo y familiar al mismo tiempo. Perdóneme. Hoy era jueves y Carly tenía una agenda. No valía la pena reconsiderarlo y no podía cumplir con la solicitud de As. La cita era para el fin de semana, por lo que podía contestar esa llamada más tarde. Su mano, tratando de capturar el teléfono celular en sus brazos, se estremeció débilmente. Todo estará bien. ¿Pero no debería responder? Carly vaciló. Esto se debe a que pensó en la última cena, que era el tercer encuentro para él y el segundo para As. Ese día hablaron un poco más sobre la reunión y se separaron. As explicó lo que haría a través de 8 reuniones, como si estuviera planeando un plan de estudios. Notificarlo con anticipación era una forma de enfriar su interés, así que era el momento de averiguarlo. Entonces, la sonrisa de los ojos de As, que parecía haber sido dibujada pero llena de vitalidad, cruzó por su mente. Los suaves pliegues alrededor de sus ojos tenían el poder de llamar la atención. Su rostro risueño se endureció con frialdad ante las palabras de Carly. Ya fuera porque nació educado o por su personalidad, As dejó pasar por alto la situación que casi provocó un conflicto en un estado de ánimo agudo, pero la impresión de Carly todavía era mala para As. Entonces, si ignoraba su contacto sin responderle. Jonathan abrió la boca cuando vio a Carly vacilando durante un rato sin darse cuenta. Señor Román,
Si no le importa, ¿por qué no cenamos solos? Ante la voz elegante, Román Milato, el cliente, parecía estar juzgando. No. Con una sonrisa en su rostro, Carly se negó apresuradamente. Sin embargo, Jonathan se apartó de Carly y habló con Román de manera amistosa. Los jóvenes no entienden las conversaciones de los adultos. Bueno, el señor Carly todavía tiene la edad suficiente para aburrirse con este trabajo. Carly se tragó la vergüenza ante los comentarios que trataban de joven a un hombre mayor de 30 años. Era difícil adivinar por qué su padre, Jonathan, se le ocurrió tal oferta. Jonathan, que estaba a medio camino con el consentimiento de Román, miró hacia adelante y le dijo a Carly. Parece que tienes trabajo que hacer, así que puedes irte primero. Pero. Como si no quisiera escuchar más, Jonathan guía a Román en cuanto se abrió la puerta del ascensor al final del pasillo. Siguiéndolo, Jonathan detuvo a Carly con una sonrisa. Carly. Carly obedeció innumerables veces a una determinada llamada de no decir nada. Desde su infancia, fue un niño fiel que obedecía los designios de sus padres. Para reemplazar a su hermano alfa dominante, y para aumentar los altibajos de la familia, Carly ha hecho todo lo que Alice y Jonathan querían. Una de sus virtudes era la obediencia. Entonces me tomaré la libertad de irme por separado. Lo siento. No, Carly. Nos vemos en la próxima reunión. Tan pronto como la cabeza de Román desapareció, la puerta se cerró. Carly, que se había quedado solo en el pasillo silencioso, miró su mano. Y entonces, mientras miraba el contenido de la pantalla parpadeante, respondió lentamente. Ash le hizo la propuesta de reunirse con él en Southbank. Carly llegó al lugar exactamente 10 minutos antes de la hora señalada. Ash había llegado primero. Encontrar a Ash no fue difícil. Esto se debe a que había personas alrededor de Ash en el vestíbulo que conectaba al BFI con el Southbank Center. Pudo ver a dos hombres Omega hablando con Ash. Con los brazos cruzados, Ash se inclinó oblicuamente contra el poste, mirándolos y sonriendo suavemente. Parecía relajado y natural. Carly perdió la oportunidad de intervenir ante la apariencia habitual. Cada vez que veía a Ash, aumentaba la sensación de disparidad en cuanto a cuán diferente era el mundo al que él pertenecía. Su risa es un hábito. Estaba convencido que las conjeturas que había hecho eran ciertas. La risa de Ash no era una expresión particular de emoción, sino más bien un hábito que persistía en su cuerpo. Así que, no sería tan difícil sonreírle a Carly. De repente, le vino a la mente una cosa que había considerado extraña desde que terminó su última reunión. Sin importar que le hayan pedido que lo haga, estaba bien para él tocar y conocer a alguien que no le agrada. Mientras pensaba en ello, Ash encontró a Carly primero. Ash, quien se levantó del poste, se despidió amablemente de la persona seguía tratando de hablar con él. Luego caminó hacia Carly. ¿Cuándo llegaste, Carly? Su rostro sonriente solo miraba a Carly. Su voz amistosa hizo eco y Ash se paró frente a él. Había un aroma sutil en el aire. Las feromonas de Ash tenían un tono de madera fragante que se seca bien al sol. Aunque el aroma ligero y sólido pertenecía a un alfa como él, no le parecía repulsivo. Era extraño. De un humor extraño, Carly bajó un poco la mirada. Ash estaba vestido de manera informal. La camisa blanca de manga corta y los jeans ligeramente ajustados, eran muy simples pero agradables. Contrastaba con Carly, que vestía un traje de verano. A primera vista, Carly apartó los ojos de su sólido torso. Luego preguntó a Ash, mirando hacia la dirección en la que estaba. Me temo que te he interrumpido. Me has interrumpido. Ah. Ash, que estaba mirando hacia donde se dirigía la mirada de Carly, sonrió y frunció los ojos. Estoy aquí para ver a Carly. Solo estaba tratando con él por un momento porque era más molesto ignorar lo que estaba diciendo. A pesar de su tono amistoso, el contenido fue bastante indiferente. Se quedó sin palabras por un momento. Necesitaba tiempo para pensar qué tipo de respuesta debería dar a un comentario que parecía una cita. No. Ash acaba de decir la verdad. Es cierto que los dos concertaron una cita para encontrarse. ¿Cenaste? Carly miró su reloj. Eran las 6 en punto. No tenía hambre, pero era la hora de cenar y la idea no era mala. Todavía no. Señor Jones, ¿ya usted comió? No, y por eso tengo hambre. Si Carly está de acuerdo, ¿por qué no empezamos con un bocado rápido? ¿Y luego qué haremos? Carly se dio cuenta de un hecho importante. Respondió la llamada sin siquiera saber cuál era el propósito de ese encuentro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Dijo Ash, de pie junto a él con una sonrisa gentil.
Su mano le tocó ligeramente la cintura. Y luego se deslizó por su traje suavemente como si estuviera tocando su espalda. No estaba acordada la reunión para el fin de semana. Sí, es cierto. Los ojos de Carly lo cuestionaron. No hubo un gran cambio en su expresión, pero As, quien captó la pregunta ante el breve silencio, se rió en voz alta. ¿Saliste conmigo sin saber por qué? As sonrió significativamente con los ojos hacia abajo. Luego tocó levemente la mejilla de Carly. Y luego, con su dedo índice acarició su barbilla. Hay algo inocente en Carly. Si estás bromeando, no es agradable. Hablo en serio. No parecía ingenuo, pero estaba sorprendido. El dedo índice que sostenía su barbilla se deslizó por su cuello. El dedo que rozó su nuez de Adán volvió a su lugar. As lo guió. Carly cerró la boca. Sintió como si se hubiera burlado de él. No fue ofensivo, pero no tenía idea cómo reaccionar. Así que no lo hizo. No tenía mucho talento para ese tipo de juegos de lenguaje. Esto se debe a que no estaba acostumbrado a no ser sarcástico, a no hablar o a medir sin sentido a su oponente. Conseguí unas entradas para el cine, así que te llamé para que viéramos una película juntos. Esta vez, era realmente como una cita. Puedes pasar ese tiempo conmigo. Como ya te dije, no tengo ninguna intención de hacerlo hasta que tenga ganas. Dijo As. Carly lo miró con una cara que todavía estaba fuera de control. Lo sé. Siento que debo conocer a mi pareja hasta cierto punto antes de que pueda hacer algo. Carly y yo no hemos hablado de nada todavía. ¿Te refieres a hablar de nosotros? Por ejemplo, lo que te gusta, lo que haces. Mientras continuaba, llevó a Carly a un restaurante en el primer piso del South Bank, en el río Támesis. No era un restaurante formal, como a los que Carly solía ir, pero su imagen limpia y simple le daba una sensación de tranquilidad. Así que hoy, cuéntame de ti. También te hablaré de mí. Dijo As, quien lo guió hasta su asiento y sacó una silla para él. Carly, que no sabía qué decir, ocultó su vergüenza y cerró la boca. Se sentía como si estuviera atrapado en el ritmo de su oponente sin siquiera tener tiempo para usar sus manos. Tenía que mantener la compostura sin perder el control, pero el eje más básico de la relación estaba temblando. Contrólate, Carly. Se culpó a sí mismo. Las manos de Carly y As en los asientos tocaron el menú al mismo tiempo. As, que hizo contacto visual, levantó las comisuras de la boca suavemente. Con una sonrisa floreciendo como una flor verdadera, la mano de As apretó la mano de Carly. Elige primero, Carly. El movimiento de presionar suavemente y sostener sus dedos fue impresionante. Carly estaba atrapado en su mano. Después de unos segundos de silencio, logró abrir la boca y devolver la oferta. No, señor Jones, ¿por qué no elige primero? Entonces, ¿quieres que lo hagamos juntos? La mano de As, que estaba unida a él, era suave y firme, y tenía una temperatura agradable. Sintió que sus manos frías se derretían. Sin darle la oportunidad de responder, As inclinó la cabeza. Mientras observaba cómo su cabello ligeramente despeinado descendía sobre su frente blanca, Carly finalmente dirigió sus ojos hacia el menú. Aunque era de noche, hacía mucho calor. Segunda semana 2. Marzo 1. As solo pidió ensalada y se comió el postre de inmediato. Carly solo pidió pan y sopa. Eso es suficiente. Ante la pregunta de As, Carly le respondió con una pregunta similar. As le habló primero sobre la película, en un corto tiempo. Cuando As le preguntó a Carly sobre su género favorito, él se quedó pensando en ello durante mucho tiempo. Disfrutar del arte no era para él más que un acto consciente de construcción de cultura. Pero como era uno de los temas esenciales de conversación, no se diferenciaba de adquirir conocimientos que deberían darse por sentado. Por lo tanto, Carly no tenía nada que decir. Bueno, había una cosa que no le gustaba. Carly, que había estado reflexionando durante mucho tiempo, reconsideró si podía decirle eso. Y todo era porque no recordaba haberle dicho a nadie lo que odiaba en primer lugar. Al darse cuenta de su vacilación, As le hizo una pregunta, mientras inclinaba la cabeza. ¿Hay algo que te moleste? No es eso. Entonces dime, Carly. Él quería saber. As realmente quería saber cuál era el género de películas que no le gustaba. Su interlocutor solo estaba repitiendo lo que había estado haciendo, pero de alguna manera fue sofocado por los susurros que lo llevaron a tener una ilusión de desesperación. El vacilante Carly tomó una decisión. Era realmente una cosa trivial. Fue incómodo, pero hablar no debía ser un problema. Odio el género de zombies. Ah, jaja, ¿de verdad? Se rió como si fuera algo lindo.
Y luego, preguntó de nuevo con una mirada agradable. ¿Puedo preguntarte por qué no te gusta? Se sintió un poco más sofocado por esa pregunta. Era un tema realmente trivial y sencillo, pero al mismo tiempo era algo muy difícil para Carly. ¿Por qué? Nadie le había preguntado tanto hasta ahora. No había nadie a su alrededor que quisiera conocer sus pensamientos más privados y triviales. En su mundo, dominado por alfas aristocráticos, ya sea mestizos o de pura sangre, este tipo de preguntas solo se permitían, en pequeños círculos de la nobleza. Es solo. Carly evitó lentamente su mirada. Sus ojos se encontraron con la camarera que pasaba. Al sentir la mirada de sobre su rostro, levantó la mano con un movimiento moderado. La camarera se acercó a su asiento. Y después de pedirle el recibo de su cuenta, ella asintió. Podía sentir a As mirándolo. Y después de que la camarera regresó rápidamente, ella colocó el recibo sobre la mesa y se marchó. Entonces, As abrió la boca. Carly. El tono suave de su voz lo hizo estremecer. Y mientras intentaba sacar la billetera de su bolsillo, se detuvo naturalmente. No tienes que decirme nada de lo que no quieras hablar. Con su mano extendida, agarró la muñeca de Carly. La mano de Carly fue arrastrada impotente, mientras olvidaba sacar su billetera. Quiero que te sientas cómodo, dijo As, mientras lo tomaba de la muñeca y lo ayudaba a levantarse. Tirando de Carly hacia él, puso un billete sobre la mesa. Yo. Pagaste la última vez. Déjame hacerlo hoy. No pretendía ignorar su solicitud, pero Carly sabía que él tenía más dinero que un ciudadano común. As tiró de Carly, quien lo miraba con una cara incomprensible. Y mientras él lo guiaba hacia su destino, Carly se dio cuenta tardíamente de que estaba en una posición en la que parecía estar dominado por As. La película está por empezar, ¿nos vamos? Carly volvió su mirada hacia el frente, ante el firme toque de un brazo en su espalda. El cuerpo alfa de As era como el suyo. Un cuerpo compuesto con rasgos similares. Pero a pesar de eso, Carly se sintió patético, al ponerse nervioso sin motivo alguno, solo por estar en contacto con el cuerpo de As. La sensación de tambalearse y dejarse llevar también era incómoda y desagradable. Pero estaba decepcionado de sí mismo, no de As. Sin embargo, no quería alejarse de él. Se sentía confundido, al no poder entender sus propios sentimientos. Por lo tanto, decidió alejarse de sus perturbadores pensamientos, y comenzó a mover los pies. Y al poco tiempo, entraron en el cine. Había poca gente en el cine. As subió a la última fila. La pantalla en sí no era muy grande, pero se veía muy bien. As se sentó junto a Carly. Y mientras miraba la expresión de Carly, rompió el silencio antinatural que se había sumido entre ellos. Habló en un susurro. ¿Estás bien? Carly la sintió. Sus ojos se encontraron. Y como si caminaran a través de dunas de arena, Carly sintió como si hubiera perdido el control de sí mismo, y As dominara todo su tiempo. Mírame, Carly, dijo As, con una voz ligeramente baja. Carly se volvió hacia él de inmediato. As estaba sonriendo, pero su rostro estaba muy serio. ¿Te pareció desagradable lo que hice? No. Entonces, ¿por qué evitas mi mirada? La iluminación de la sala de cine disminuyó gradualmente, hasta que todo se oscureció. Las luces blancas de la pantalla estallaron, coloreando un lado de la cara de As. ¿Es que? Carly estuvo a punto de fruncir el ceño sin saberlo, pero luego reaccionó. No debía perder su compostura. La persona que lo miraba solo estaba con él por un contrato. Además, él también era alfa. No lo volvería a ver después de 2 meses. Lo había besado antes, pero él ni siquiera podía recordarlo. Carly, si no me lo dices honestamente, no sabré lo que hice mal. No has hecho nada mal. ¿De verdad? As tocó el dorso de la mano de Carly, que había estado en el apoyabrazos de la silla. Carly miró hacia abajo. ¿No odias que te toque? No, sin darse cuenta, Carly negó con la cabeza un poco rápido, y luego agregó con firmeza. La última vez te dije que no lo odiaba. Bueno, entonces no evites mi mirada, dijo As, en voz baja. Si Carly hace eso, me siento molesto. Carly sintió que algo se atascaba en su interior. No podía entender las intenciones de As. A pesar de que no recordaba lo que había pasado entre ellos, y solo trataba de lidiar con él como un favor, él lo trataba como si fuera su pareja favorita. Aunque Carly sabía muy bien que no lo era. As amaba a Nicolás Witte. No sentía nada por él. Y por eso, de repente no pudo evitar hacerle la pregunta que no quería hacerle. ¿Siempre haces esto? As arqueó levemente las cejas.
Carly continuó con voz confusa. Sé que no te agrado mucho. Puede que sea cierto. Pero ya te lo expliqué la última vez. No tengo intenciones de enamorarte. Sin embargo, la actitud que estás mostrando ahora. Y como si supiera de lo que estaba hablando, se relajó un poco. Lo sé. Solo tendré que reunirme contigo unas cuantas veces en el futuro. Era un tono dulce pero seguro. Carly sintió un pinchazo en medio de sus costillas. Entonces, cerró la boca. Pero la única persona con la que estoy saliendo ahora es con Carly. La mano que frotaba el dorso de la mano de Carly lo apretó. Al menos durante este momento, quiero ser amable con mi pareja sexual. Pareja sexual. Carly recordó que su relación era tal como la definía. Las palabras que rodaron sobre su lengua lo hicieron sentir un poco triste. Sin embargo, no te preocupes, dijo As, quien le levantó la mano y puso los labios en los dedos de Carly. Porque como dijiste, no habrá ningún sentimiento innecesario entre nosotros. La voz de As tenía el poder de inspirar confianza. Un extraño sentimiento se fundió con las palabras, que claramente apuntaban a la solicitud que le había hecho Carly. En su interior se intensificó una sensación de alivio y otros sentimientos desconocidos. Carly la sintió lentamente. Justo a tiempo, los avances terminaron y comenzó la película. As, quien una vez más besó la punta de sus dedos, le sonrió. Luego, puso la mano de Carly en su muslo y miró hacia adelante. Dejando su mano bajo la suya, Carly apenas pudo mirar hacia el frente. Sin embargo, después de que comenzó la película, Carly no pudo concentrarse. Esto se debía a que la mano que lo sujetaba con fuerza, lo hacía sentir incómodo. No recordaba haberse tomado la mano durante tanto tiempo con alguien, excepto cuando llevaba de paseo a su hermano menor, Kai, cuando era pequeño. Nunca había tenido una pareja y rara vez se tomaba de la mano cuando iba a una cita de negociaciones, o en reuniones informales. Fue porque pensó que era un acto demasiado íntimo. Como solo había estado lidiando con omegas, siempre fue cuidadoso en no hacer nada que pudiera atraer a las personas con las que salía a propósito. Pero ahora no sabía cómo lidiar con el comportamiento de As. Era extraño, porque As era un alfa igual que él, y al mismo tiempo, todo era ambiguo entre ellos. Y como había dicho As, Carly le había exigido que su relación no se mezclara con sentimientos innecesarios. Pero era más una regla que una declaración dirigida a As. No había forma de que pudiera tener una relación con otro alfa en primer lugar. Por supuesto, se presumía que tendrían relaciones sexuales tarde o temprano, debido a circunstancias especiales, pero eso era todo. El futuro de Carly estaba claro. Ahora, que la edad adecuada para casarse se acercaba gradualmente, se decidiría un prometido para él en un futuro cercano, y la única opción que podría tener Carly sería la de cumplir sus deberes con su omega. Mientras pensaba en eso, desvió la mirada hacia un suspiro que tocó su oído. Los labios desrozaban sus orejas. ¿Qué opinas, Carly? Un aliento cálido le hizo cosquillas en el lóbulo de la oreja. El escalofrío que rozó el interior de sus aurículas se deslizó por su columna. Desde un principio, sus oídos eran sensibles. Sabía que era obligatorio recibir caricias de otra persona, pero Carly, a quien no le gustaba que lo acariciaran, no estaba familiarizado con ese estímulo. El placer fue reemplazado a menudo por un sentimiento de incomodidad. No pienses en nada. Su voz era ronca. Cuando escuchó un pequeño susurro similar al de As, él volvió a mover los labios. Pero esta vez, sus suaves labios le mordieron el lóbulo de su oreja. La piel suave y tersa mordió el lóbulo de su oreja y luego se movió hacia su pabellón auricular. Carly le apretó su mano cuando el suave toque le rozó sus oídos. Una vena brotó en la mano que sostenía con la suya. Su cuerpo estaba rígido. Es aburrida la película. Para su vergüenza, no pudo concentrarse en la película. Carly se sintió avergonzado de su inexperiencia. Si le preguntaba sobre el contenido de la película, seguramente no podría responderle nada. Ni siquiera había podido retener en su cabeza algo tan básico como el nombre del protagonista. Era algo inusual para Carly Frost, quien siempre escuchaba, guardaba y recordaba todo con facilidad. No es eso. Sacó la lengua y le lamió ligeramente la oreja. Ante un roce que no se podía comparar con sus labios, Carly cerró los ojos con fuerza. Y apretó los dientes. Entonces, se tragó su tembloroso aliento. ¿Por qué estás haciendo esto? Tuvo que contenerse para no gritar su nombre, pero cuando abrió la boca, solo pudo pronunciar un sonido involuntario. Carly perseveró con la boca cerrada. No creo que te estés divirtiendo. Respondió As, quien besó a Carly en la mejilla. Luego hizo contacto visual con él. ¿Nos vamos?
La garganta de Carly ardía, debido a la sensación de calor que invadía todo su cuerpo. Y mientras apenas asentía, Ash lo guió hacia la salida afectuosamente. Segunda semana 3. 11 de marzo de 2021. Mientras salían del pasillo perfumado con el aroma de alfombras polvorientas, las personas que salían de las otras salas pasaron junto a ellos. Carly se pegó a la pared del pasillo. Ash se giró ligeramente, para bloquear la brecha entre la gente y Carly. Los ojos que miraban hacia abajo estaban sonriendo. La quietud volvió a inundar el pasillo por donde había pasado la pequeña multitud de personas. El lugar estaba muy callado. Me disculpo, dijo Ash de repente. Carly lo miró. Ignorando la posición comprometedora en la que se encontraba, entre Ash y la pared, le preguntó. ¿Por qué te estás disculpando? Porque elegí una película aburrida. Carly, que ni siquiera podía evaluar si la película había sido aburrida o no, porque no conocía la historia, sonrió. Estuvo bien. Su conciencia lo apuñaló por una respuesta que equivalía a decir una mentira. El silencio y la mentira lo separaban. Aunque Carly confundía a su interlocutor con su silencio, sentía que estaba cometiendo un gran error, porque no estaba acostumbrado a decir mentiras. Elegiré algo más interesante la próxima vez. Al escucharlo decir, próxima vez, Carly se sintió abrumado. Y después de observarlo perplejo, bajó las pestañas. No tienes que hacerlo. Mientras salían del pasillo perfumado con el aroma de alfombras polvorientas, las personas que salían de las otras salas pasaron junto a ellos. Carly se pegó a la pared del pasillo. Ash se giró ligeramente, para bloquear la brecha entre la gente y Carly. Los ojos que miraban hacia abajo estaban sonriendo. La quietud volvió a inundar el pasillo por donde había pasado la pequeña multitud de personas. El lugar estaba muy callado. Me disculpo, dijo Ash de repente. Carly lo miró. Ignorando la posición comprometedora en la que se encontraba, entre Ash y la pared, le preguntó. ¿Por qué te estás disculpando? Porque elegí una película aburrida. Carly, que ni siquiera podía evaluar si la película había sido aburrida o no, porque no conocía la historia, sonrió. Estuvo bien. Su conciencia lo apuñaló por una respuesta que equivalía a decir una mentira. El silencio y la mentira lo separaban. Aunque Carly confundía a su interlocutor con su silencio, sentía que estaba cometiendo un gran error, porque no acostumbraba a decir mentiras. Elegiré algo más interesante la próxima vez. Al escucharlo decir, próxima vez, Carly se sintió abrumado. Y después de observarlo perplejo, bajó las pestañas. No tienes que hacerlo, dijo, en lugar de decirle, que no habría una próxima vez. Ash sonrió e inclinó un poco la parte superior de su cuerpo. Entonces ajustó su postura para ponerse al nivel de sus ojos. Bueno, al parecer Carly no tiene ganas de salir. De cualquier manera. Se quedó sin palabras. Ash acercó su rostro un poco más, hasta tocar la punta de su nariz. Los labios, con un leve tinte rojo, le llamaron la atención. El labio superior e inferior, y el color que vibraba en ellos, los hacían lucir en perfecta forma. Ash. Liberando una extraña corriente de aire, Carly lo llamó por su nombre. Ash le respondió con una sonrisa. Carly levantó su mano vacilante y agarró el hombro de Ash. Y mientras le daba un pequeño empujón, le dijo. En lugares públicos, este tipo de actos. ¿Es esto un acto? Carly se sintió impresionado por la inocente voz que lo interrogaba. Su cuello estaba ardiendo. Ash todavía no le había hecho nada en especial. Era como si el propio Carly esperaba que ella hiciera algo en primer lugar. ¿A qué te refieres con este acto, Carly? Quiero decir. ¿A algo como esto? Entonces, los labios de Ash tocaron los labios de Carly muy ligeramente. Su mirada estaba fija en él. Carly sintió como si lo hubiera acariciado con la suavidad de una pluma. La mano que sostenía el hombro de Ash cobró fuerza. Se le ocurrió que la otra persona podría estar confundida, y luego recordó que Ash era alfa. Pero, aunque fue un contacto pequeño y conciso, su cuerpo se puso rígido. ¿O algo como esto? Ash se movió de nuevo antes de que Carly pudiera contenerlo. Ash, que mordió el labio inferior de Carly con sus propios labios, lo chupó ligeramente. El labio inferior de Carly fue estirado levemente, mientras los labios de Ash lo liberaban. Pero tan pronto, como Carly sintió que su membrana mucosa húmeda lo rodeaba, se estremeció. Su espalda se erizó. Ash, la gente puede vernos. Su rostro inexpresivo se rompió. Se le escapó involuntariamente un largo suspiro. Los ojos de Ash estaban profundamente concentrados en el sonido de su respiración jadeante. Una mano grande envolvió su mejilla. La otra se posó detrás de su cintura. Sus cuerpos se juntaron. Y sus labios se tocaron de nuevo.
Un breve gemido fue bloqueado de su boca. Ash besó a Carly profundamente sin darle posibilidades de escapar. Su lengua atravesó sus labios abiertos y lamió hábilmente sus dientes primero. Y luego, la punta de su lengua se frotó contra su paladar. Ante la extrema sensación de cosquilleo producto de la fricción, el cuerpo de Carly se estremeció. Sus ojos se distorsionaron sin darse cuenta. Se aferró tan fuertemente a los hombros de Ash, hasta el punto de que le dolieron las manos. La lengua que tocaba suavemente su paladar, ahora lo presionaba con fuerza. Al mismo tiempo, la parte inferior de su abdomen se sentía presionada y pesada. Una alarma sonó en su cabeza, mientras era dominado arriba y abajo. Se sentía raro. Eso era. Sus lenguas se enredaron sin darle tiempo para lidiar con eso. Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Era como si sus pies estuvieran flotando en el aire. Sus tímpanos estaban entumecidos. No podía escuchar nada. Solo el sonido de dos lenguas entrelazadas resonando en sus bocas. Sus salivas se mezclaron. Era el tipo de beso que le había dado a muchas personas innumerables veces, pero ahora se sentía diferente. Sentía como si su cuerpo fuera a colapsar. Si el brazo de Ash no estuviera aferrado a su cintura, posiblemente se habría caído. Este hombre, también es bueno para besar. Supongo que esta es la respuesta correcta. En el momento en que estuvo a punto de dejarse llevar como un niño, Ash apartó los labios y lo miró. Su lengua, que se había estado moviendo mucho dentro de su boca, se apartó sin remordimientos. Entonces, Ash le susurró con una mirada refrescante, como si no hubiera pasado nada. Carly le exhaló perplejo. Sus labios estaban calientes. Ni siquiera le había chupado la lengua, pero aún así le picaba. Sintió como si le hiciera falta algo. Como le avergonzaba pensar de esa manera, no pudo evitar fruncir el ceño. Ash se rió al ver su reacción. Lo siento mucho si te sorprendí. La mano que sostenía su mejilla se movió. Con su pulgar, rozó suavemente los labios de Carly. Podía sentir como la saliva empapaba el dedo de Ash, sin saber de quién era. Estuve pensando que esto sería más divertido que la película, y por eso no podía concentrarme. Su tono sutil hizo que la espalda de Carly se entumeciera de nuevo. Puede que te hayas emocionado. No deberías revelarlo. Primero que nada, debes evitarlo. Esto fue divertido, ¿verdad? Sí. Al escuchar su aprobación, Ash lo soltó. Esto es lo más interesante que he hecho recientemente, dijo Ash. Con el pulgar que rozó los labios de Carly, Ash se tocó sus propios labios. Su mirada estaba fija en sus labios rojizos desde hace unos minutos. En ese momento, sintió como Ash emitía su aroma particular. Con una sensación de vértigo, Carly lo empujó. Simplemente lo apartó de su lado. Y como si sintiera que estaba en el lugar equivocado, Carly retrocedió. Luego miró a Ash y dijo, ya sucedió, así que... Al sentirse frustrado, intentó expresar una excusa vergonzosa. En primer lugar, te pido disculpas. Carly se volvió rápidamente, dejando a Ash con un rostro desconcertado. Su vientre seguía latiendo. Mientras intentaba con todas sus fuerzas ignorar la rigidez de sus sentidos, Carly se limpió los labios con el dorso de la mano y trató de olvidarse de su rostro. Los labios que frotaba con su mano estaban ardiendo. Este hombre es peligroso. Le advirtieron sus sentidos. Carly, que salió del cine rápido, caminó un rato. De repente miró hacia atrás. Ash no lo estaba siguiendo. Mientras se sentía aliviado y decepcionado al mismo tiempo, Carly se pasó la mano por el cabello con una expresión de frustración. Carly sentía que no se estaba comportando de manera habitual. Después de un par de encuentros, estaba perdiendo su compostura. Quizás era necesario que cambiara de plan. Pero mientras miraba el dorso de su mano empapado de saliva, Carly cambió de opinión.